Disolver. Hacia el aeropuerto de Cruzados a unos 300. ¿Cuál es su nombre, señor? Basta ya de corrupción. Salvador. Somos una nueva Salvador. 40 generación. Somos la muertos voz que del dejan las pueblo, somos la protestas voz del desde el pueblo. 7 de diciembre. Somos la voz de una nación, voz del pueblo. Basta ya de corrupción. Somos una nueva generación. Somos la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Este es un capítulo más de Los Peruchos Antisistema y hoy día vamos a tocar un tema muy particular, los chalecos en motorizados. Hace unas semanas atrás se dio este tema de colocarle a los motorizados un chaleco con una placa donde, pues, basado en ese conocimiento ancestral, iba a reducir grandemente el índice de la delincuencia. Pero en unas semanas, ya luego de establecida esta normativa, hemos visto que ahora los choros roban con chaleco. O sea, ni fu ni fa, no funcionó, no sirvió y no va a servir. ¿Por qué? Porque también se han visto falencias. Estas falencias son que una persona puede clonar, duplicar un chaleco de placa X, ¿no? Y realizar sus actos delictivos. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a tener una certeza que esto ayudaría en la disminución de la delincuencia? Pero antes que todo vamos a mostrar aquí un ejemplar A ver, ahí que está. tiene nuestro amigo Motorratón, que nos ha traído Mono ratón. ¿no? Tiene su placa, por tema de seguridad no hay que mostrar toda la placa. Así son los chalequitos. Así son los chalecos. Ya. Haciendo la vuelta completa. Sí, Sí, son no, ahí nomás. entonces, o sea, es una cosa particular, porque tú tienes lo que indica la placa, Claro. ¿no? Pero la cuestión está de si tú vas a hacer un acto delictivo, como se ha dado, el policía tendría que hacer una chamba de constatar que la placa de la moto es la misma placa que está en el chaleco de quien esté manejando. Porque si no, esto va a ser una tierra de nadie. Ajá. Es una desgracia. Mm. Sí, mira, Miguel, es verdad lo que dice, ¿no? Se dio esta normativa, se dio este decreto, Mm. pero no solucionó nada. No Ya, sé. ya hemos visto en las noticias que se sigue delinquiendo con chalecos. Mira, ayer escuchaba en la noticia que hablaba el presidente de la Asociación de Moteros, Monteros. de los Ya. motociclistas del Perú, Monteros. hablaba, ¿no? Y dice que habían hecho habían tenido algunas conversaciones con el ministro, Ujú. ¿no? Previo a este implemento de esta ley. Y dice que una de las opciones en principio había sido de que iban a concesionar a una sola empresa para que emita los chalecos, algo así como la sociedad automotriz, Ya, que es la ya. única que te permite la emisión de las placas, Ujú, porque no hay otra entidad que mm, emita placas, ujú, ¿no? Igualito, porque tenía que llevar un sistema de seguridad donde no mm. puede ser clonado, pues no Claro. Así tiene que es, tener un registro, así es. ¿no? Y eso creo que por ahí podría ir la situación, podría haber de repente Funcionado. funcionado. Pero ahorita, como tú dices, ¿no? Estos chalecos se venden a diestra y siniestra, donde tú vayas, los No encuentras. se agarra Y van y simplemente le dices, dame el chaleco y estampan acá esta placa. yo de repente le pongo placa en carro y nadie sabe nada. No, y por ejemplo, ayer que iba manejando, veía un motorizado que iba delante mío y yo de sapo veo la placa, ¿no? Veo la placa de la moto y los últimos dígitos, los dos últimos dígitos era CC. Ya, los dos últimos dígitos era CC. Y veo en la placa decía así, CC, y veo el chaleco y en el chaleco le había puesto GC. Error. Obviamente, pues no, pues no, Pues no, ese no es error. es para No, confundir a GC le habían puesto en el chaleco. Entonces nos damos cuenta que estas políticas públicas no están bien analizadas, las hacen por hacer, es gente improvisada, gente que no tiene capacidad de gestión, gente que no analiza. O sea, tú cuando vas a hacer una ley, tú tienes que sentarte con un equipo técnico y tienes que analizar los pros, los contras, las situaciones que pueden darse adversas, etc., un sinfín de cosas, un sinfín de puntos que se podrían suscitar. Pero no se hace, no se hace, porque no les interesa, no les interesa. ¿No será también que el problema obviamente se ataca de un lado, ¿no? Aparentemente tú le pones el chaleco y ya todo aparentemente va a estar resuelto porque va a haber, el propietario supuestamente tiene su moto, Mm, pero
¿Y quién fiscaliza eso? Una policía que no tiene patrulleros, una policía que no puede fiscalizar porque no tiene gente. Así es. Entonces, cuando tú haces esas medidas, tienes que tener un aparato atrás o un equipo. Previo estudio, tiene que haber un estudio. Aparte del estudio, tienes que tener un equipo que haga cumplir el objetivo de esa ley. Claro. ¿Dónde está la policía que pueda perseguir a cada moto? Operativo. No hay, pues, No hay. ni el Serenazgo se da abasto, ni menos la No, policía, ni y nada. justo le escuchaba al presidente de esta asociación que decía, no, pues, se comete un hecho delictivo y la persona denuncia, ¿quién te robó? Me robó uno de chaleco naranja. Va, siéntese a la calle y encuentra 50 con chaleco 50. naranja. Claro. ¿Cómo lo identificas? Y cuando clonan también tu chaleco, ¿no? ¿Quién va preso? El propietario, supuestamente el de la placa. Y que a veces Es un caso de no va a coincidir, Sí. su moto había sido, no va a y coincidir. él sale a declarar diciendo que esa moto ya lo había vendido hace mucho. Y entonces entras en un problema, ¿ven? Ese es un problema. En lugar de que tengas una en lugar de solución, que eso ocasionas problemas. Ahora, ya había salido una norma parecida cuando prohibieron 2 personas en una moto, creo, ¿no? Ya sigue, Está esa ley, sigue todavía. salvo que sea tu pariente línea directa, No pueden padre, tampoco. hijos, Ah, cónyuge, ya. pueden Sí. circular una misma moto. Pero el detalle está de que esta medida no va a dar resultados para la reducción de la delincuencia. Ujú. Para la reducción de la delincuencia tú tienes que tener, como justo lo acabas de indicar, un equipo óptimo, preparado y capacitado con las herramientas necesarias para que puedan hacer su trabajo. Desde conocimiento táctico, porque hay un montón de chiquillos que no, cuando tú ves las intervenciones, no hay Exacto. criterio. No hay capacitación. Hace poco nomás se veía, mira, un video se hizo viral, lo vi. Unos muchachitos estaban jugando taps en la calle, ¿no? Sí. Y llega la policía y dice, señor, ya, ¿no? ¿Por qué no va y el joven, ¿por qué no va a intervenir? Porque quiero, porque se me da la gana. Así de frente. ¿Qué objetivo policial es ese? ¿Qué justificación es esa? ¿Cómo le vas? ¿Qué preparación? ¿Qué criterio? ¿Y qué fuerza de prevención? Ahora, uno no puede decir, ¿no? Bueno, están jugando taps, pero ese es el modus operandi. Puede ser, no dice puede ser. Pero, señor, muéstreme su DNI. Claro, No, no, porque no, ante todo, buenas noches, Buenas señores, noches. por favor. Claro, Hay un protocolo para eso. están altas horas de la noche, Protocolo. es algo sospechoso que estén 3, 4 personas jugando a altas horas de la noche, taps, ¿no? Bueno, yo recomiendo, me recuerdo, perdón, cuando en la época de los taps, nos jugábamos en el pasadizo, en la calle, uno se quedaba pues hasta las 12, no hay Sí, problema, así pero era. Eran otros tiempos. así es. Verificación, ya señor, su DNI, perfecto. ¿Cuál es la motivación de estar aquí? No, acá jugando tabs nada más. Ya, perfecto. Por favor, no esté mucho tiempo por el tema de la delincuencia. Se acabó. Y lo verifica. Ya están. Pero mira la respuesta, ¿no? Porque quiero, porque se me da la gana. Eran unos jovencitos. Mm, Imagínate que se lo diga a una persona más adulta, le metió un cachetado a ese policía porque se lo ha ganado, ¿ah? Sí, pues, O sea, ha hecho que le falten el respeto. no es el proceso. no tienen tino. De verdad que viene una persona Y mayor eso- y le viene a decir con eso porque se me da la gana. Porque se me da la gana de llevarte, yo también, porque se me da la gana te voy a recostar un cachetadón. Para así que es. aprendas. Y lamentablemente. Porque te falta el respeto. No es el Así es, procedimiento, así es. Eso Está mal. mismo, esa actitud hace que se te falte el respeto. Pero como tú tienes una autoridad, aprovechas de esa autoridad y lamentablemente ahí vienen los abusos de autoridad. Ahora, mira, el tema de que no haya suficientes policías no es tampoco, aparte de ese error, que cuando uno tiene que hacer una ley, tiene que prever que haya suficiente personal para poder controlar, ¿no? Justamente lo que dice la norma, no hay preparación, pues. No, Y eso es lo que está faltando mucho. Si tú quieres poner unas normas, tienes que preparar a tu gente, pues, ¿no? Porque es toda norma, toda medida administrativa o normativa, en el caso del Congreso, tiene un objetivo, ¿no? ¿El objetivo cuál es? Reducir la delincuencia. Tú tienes que medir la eficiencia de esa medida, ¿no? Todos los meses, todas las semanas. Oye, ¿está produciendo una reducción o no está produciendo una reducción? Porque toda gestión pública tiene que medirse con resultados, pues, ¿no? resultados. Tú no puedes copiar mis modelos de Colombia, de Brasil, porque obviamente la realidad es otra y las fuerzas policiales y la administración es otra también. Así es. Entonces, esta medida vamos a tener que verla un mes, 2 meses. Si no funciona, simplemente se tiene que eliminar. Se tiene que Claro. derogar. Igual como la de los 2 personas en una moto. Si no funciona, hermano, quiere decir que por ahí no va la solución. Sí, mira, hubo ese tema de las personas en moto y comenzaron a robar en auto.
por Es que es ejemplo. así. Es que El de delincuente repente se siempre se va adapta, a pues, claro, reinventar. se va a adaptar, Es más, está más adelantado en tema claro, tecnológico que la misma policía, claro. porque el mismo Estado. ¿Y eso por qué? Porque el El Estado no sistema está lo permite. invirtiendo. Porque el Estado no está invirtiendo como debe de ser. Así Ni es, está gestionando como debería de está ser. gestionando No, Eso y sí. creo que también las leyes están dando el caballazo. Sí, 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 Están dando el sí. caballazo Al sin vaporretazo, sin sin un un análisis de análisis, absoluto. ningún estudio técnico. Claro, más que nada para salir del paso, para decir que estamos haciendo algo, No, es Sí. para pero, pasarlo por agua caliente nomás, por agua tibia. ¿no? Ya, Porque no, bueno, vamos a darle al pueblo, ¿no? Como dicen, ¿no? Tranquilidad. tranquila, Vamos a darle una, entre para paréntesis, que vean que una estamos trabajando. medida alternativa a este problema, una Y, solución. y esas Pero eso no se medidas, está dando. como se Mm, dice, ¿no? La medicina o la cura es peor que la enfermedad, lamentablemente. aparentemente es así, ¿no? Aparente. Ahora, si no resuelve el problema, simplemente como dicen, Sí, anular. anularlo, pero el problema es que cada vez se crean cosas similares. O sea, dos personas ya, ahora el chaleco, después se va a crear que no vayan en moto, que no vayan en moto. Pero, y ya, ¿y tú a quién estás perjudicando? También Y eso, te tienes que poner también el en el planteo, pecho. moto de 1 hora a 1 hora, ¿Ya ves? o Entonces, sea, brutalidad. Y ahora, justo salieron, y la gente que trabaja de delivery, claro, Si no me equivoco, lo plantearon que podía circular con moto hasta las 6 de la tarde, creo. una Algo brutalidad. por ahí. Y los que trabajan hasta las 10 de la claro. noche y regresan a su hogar. Ahora, lo que no se está midiendo tampoco es cuando tú haces una medida administrativa o una norma que quieres aplicar, tienes que ver también a quiénes vas a perjudicar. Mm, Y si el perjuicio va a ser mayor que el beneficio, mm, no vale, pues hermano, porque tú no puedes perjudicar más de lo que vas a beneficiar. Esa gente, de repente es su único trabajo. La gente que hace delivery, la gente que es su único sustento. Y tú simplemente vas a decir, no, no puedes hacerlo, porque sí. ¿Y cuál es el beneficio? Yo me perjudico porque yo no tengo chamba. ¿Cuál es cuál es el beneficio? Ninguno, porque no se reduce la delincuencia. Entonces, no puedes perjudicar a la gente sin un beneficio mayor. mm. Eso es el ABC, ¿no? De la gestión pública, ¿no? No Así puedes es. hacerlo. Pero Simplemente mira, ese ABC no lo conocen ellos, no lo aplican, ¿no? porque es gente Puede ser que lo conozcan, pero no lo aplican, pues, o sea, ineficiente, claro. o sea, ineficiente. Y que la gente no se queje porque ese gobierno lo eligieron, ¿no? Yo no elegí a Dina. Lo elegiste al señor, pues, al Chotano, lo elegiste. Y Ujú, con él venía esta señora. Entonces no te quejes. ujú. A la próxima analiza bien a quién vas a elegir. Y no estés que no, que lo hace, todo es culpa de la China. Entonces que hay un meteorito, es la culpa de la China. Yo digo que la China sea Santo de tu devoción. santo de mi devoción, pero o sea, hay que ser objetivos. Y hay, Sí, y- pero ese es escaso cerebro, pues, Mm, brother, porque sí, tú hablas algo de derecha, toma tu taco. sí. Sí, es estúpido. Y también, no, y también va por el otro lado también, ¿ah? Porque a veces hay zurdos, entre paréntesis, o no, también hay zurdos que sí, pues no Mm. tienen ideas aterrizadas, Sí, sí, ¿no? sí, Pero claro. ni bien que escuchas a la izquierda, ya de frente tuco, ¿no? Tampoco es así, ¿ah? Sí, tampoco sí, es sí. así, No, pues, Tampoco claro, por ahí la cosa. gente que claro. busca una justicia social, una equidad, un orden, que no exploten al trabajador, que Sí, no abusen del trabajador. pero Y aterrizado, ¿no? Como así es. Eso te que trefe que quieren instaurar un gobierno comunista, socialista, eso no va a dar. Eso no, no suma. Si esto es malo, un Pero, gobierno comunista, socialista como el de Cuba, como el de Venezuela, brother, es 1000 veces peor que esto. 1000 veces peor. O sea, alucina la magnitud. Es ahora, así. supuestamente esta medida se toma para reducir la delincuencia, ¿no? Se Ujú. supone. Se supone. Pero creo que es la última medida que deberías tomar para reducir la delincuencia, porque ¿qué es lo que está produciendo que aumente la delincuencia? La falta de preparación del policía, la falta de implementos de la policía, la fiscalía que suelta a los Mm. delincuentes, Ministerio y, Público. y mientras esto se mantenga, porque esto aparentemente no está siendo fruto de una modificación, ¿no? Importante, Ujú. ¿de qué te sirve cambiar los chalecos? O sea, Así ¿cuál, es. cuál va a ser? Si tú ves el problema No, en macro que no tiene mayor efecto. es que si tú ves el problema en macro, el problema es todo nuestro sistema. Por eso, entonces, No ¿cómo vas a solamente empezar por eso? estamos hablando de todo el sistema de policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Poder judicial. Entonces, Nos damos cuenta cuántos operativos se hacen y a las horas los libera. así es. Entonces, Entonces, esos problemas graves son los que deberían tener mayor atención, ¿no? Como este problema que hubo en la vía expresa, ¿no? Que hubo ese tema ahí, y el fulanito que lo habían ya desvivido, él tenía una sentencia, que ya estaba, Ah, sí, ya lo habían Moñón, condenado. Moñón. Sí. Entonces uno dice Sí. ahí, oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Ajá. ¿qué ¿Quién lo hacía soltó? acá? ¿Quién lo soltó? Mm, ¿No? Y lo peor es que no hay ningún registro de fuga.
Ah, ¿cómo Ese, salió? ¿Cómo ese es el salió? problema. ¿Cómo salió? Ese es el problema. Entonces, Entonces, mira, ahí vamos a las cárceles el también. sistema está Hay que mal. reformar la Ha cárcel. fallado el sistema porque el sistema ahorita, o sea, hay que entender algo. La estructura del sistema en sus procesos tal vez no son malos. O también la gente ineficiente que Mm, está gestionando el sistema, Ahí va. así, ahí es el El problema. sistema de repente puede estar muy bien, pero si Porque, tienes puros corruptos en ese sistema, porque ojo, imagínate, así sí. le pongas una cárcel con 1000 barrotes, basta que corrompas a uno y le da libertad. porque hay que considerar algo. Porque mucha gente puede decir, no, que por aquí, que esto, que lo otro, ya. Uno considera el sistema, ese Son sistema, las dos cosas, ¿no? El desde el sistema y las 93, personas. Las desde el personas. 93 hasta la actualidad tenemos un sistema, Oh, desde el 93, basado en una constitución. mm. Esta constitución, las cosas que estamos mirando ahora, no las vimos antes. ¿Y por qué no las vimos antes? Porque gente de antes, en el paso del tiempo, comenzó a cambiarla. Cuando entró Toledo, Ah, ahí vemos sí. cómo se cambiaron temas de leyes. Mm, Cuando entró Alan, Pero Toledo nomás, si tú te das cuenta con cuántos indultos ha dado Toledo, mm, ya, y a los tucos. así es. claro. Luego Alan, El que trató mismo, ahí de acomodarlo. el Luego mismo, ya el mismo tuvimos, Paniagua, ¿no? Paniagua tuvo también su Neva también aporte tuvo ahí, su Su aporte su y su cuota. cuota ahí. cuota tuvo. Entonces, nos damos cuenta, Pero Perú no fue tan relevante que Pero digamos, fue ¿ah? poco tiempo sí, también, ¿no? sutil, Poco tiempo. pero nos damos cuenta que el problema recae mucho en las personas. Si Mm, bien el sistema se puede reajustar en algunas cosas, porque tú sabes que siempre en el paso del tiempo hay cosas que se van dando, mm, se van suscitando y tú las tienes que reacomodar, pero el gran problema recae en el funcionario. El oh, funcionario es corrupto, el funcionario no tiene moral, no tiene ética. Entonces, ¿cómo puedes hacer tú para que ese funcionario no logre intervenir de esa manera delictiva? Ahí es donde se tiene que trabajar con tecnología, con temas de fiscalización. Y esa fiscalización no lo puede hacer el mismo Estado, pues. ¿Por qué? Porque ya tú eres Estado, yo soy Estado, mm, me la cubres, pues, compadre, ¿no? Pero si es un externo, ¿cómo lo coimeas? claro. ¿Cómo la Más coimeas? difícil. No se puede. Mm. Ahí es donde tiene que funcionar la cosa. Ahora, yo creo que la reforma, en todo caso, como tiene que ser integral, no la va a poder hacer Dina, obviamente, porque no tiene la No, capacidad para poder integrar a Poder Judicial, Ministerio Público, Fiscalía, ¿no? En fin, nada. la policía, inclusive el INPE, ¿no? Que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, Uf, imagínate todo lo que hay que cambiar para que en verdad tengamos la base como para decir vamos a poder reducir la delincuencia, ¿no? sí, sí. Estas medidas pues son populistas nada más, ¿no? Y bueno, y eso, que si son populistas, porque ni siquiera creo que No tiene ni no tienen ni base. populistas son, No, ¿no? no tiene, o sea, Entonces, realmente lo único que podemos tener esperanza es que el 2026 pues podamos escoger mejores lo- autoridades que hagan una reforma integral, que es lo que se necesita. así es. Porque sin una reforma integral, una medida de chaleco o algo no va a funcionar, No, ¿no? no. Tiene que haber Es muy una grande el medida, problema, es como muy dices grande. tú, integral, donde trabaje No, reformas. así es. Poder de Justicia, el Ministerio Público, el INPE. O sea que el INPE, hermano, tienen hasta piscina dentro. Pues Mm. uno quiere ni saber. Ahora, Pues digo, hay candidatos que han dicho que hay que tratar con mejor, no, dice que no, le van a dar mamadera, le van a sí, nene, a los... las pantuflas, hay que darle también a Eso. los presos, ¿no? Su desayuno, su almuerzo. Escuché uno que decía que no castigo y más amor. ¿Qué es Entonces, eso? hay que tratarlos con O sea, amor. No balazos, sino abrazos. no, Abrazos. pues, No, no, abrazo. estamos mal, estamos mal. Si esos Bueno, pues candidatos, si imagínate, esos candidatos, imagínate cómo seríamos en ese escenario. por- Si ahora nomás, con abrazos, imagínate. así es, así es. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta Ah, que esos candidatos no suman, que esos candidatos no sirven. Acá no. suma y sirve el candidato que venga a traer una mano dura, una mano fuerte, objetiva, con reformas tangibles. Porque una cosa es lo que tú quieras hacer y otra es lo que se pueda hacer. Que tenga un plan de reforma Pero, integral. pero mira, Así es. regresemos al meollo del asunto. En conclusión, la medida sobre los chalecos es un fiasco. Es un Claro, fiasco. no tontería, no tontería. Y se va a ver en la medida, se va a ver en ¿Qué viene después? conversar entre todos los sectores para poder cambiar las cosas y cada uno cambiar su propia institución, porque acá todos son responsables, creo yo, de la situación de violencia, ¿no? Acá ninguna institución dice que puede decir ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni el Ministerio Público, ni el INPE, nada. Cada uno tiene que sentarse y hacer un plan integral. Es la única forma. O ustedes ven otra, yo no veo otra. Porque la violencia se ha enquistado de tal manera que ya está en todo, en la calle, en las instituciones públicas, en las instituciones
los mismos sindicatos, aparentemente no, hay mafias también adentro, o sea, no hay forma en que tú no encuentres violencia, corrupción en el Perú. Entonces, un problema tan grande no se puede maquillar, ¿no? Así nomás, cambiando chaleco, ¿no? Sí. No se condice la realidad con las acciones que está tomando ni el Ejecutivo, tal vez ni el Congreso y tal vez las instituciones mismas. Porque los mismos fiscales deberían salir, si tienen en verdad vocación de servicio, deberían salir y reclamar al Congreso, porque ellos dicen que las leyes le facultan a ellos a liberar, que las leyes son un problema, no ellos. Entonces ellos deberían salir en consonancia con eso al Congreso y decir, señores, cambien las leyes porque estamos liberando delincuentes por su culpa. ¿Por qué no hacen eso? Porque ellos deberían hacerlo porque son funcionarios públicos. Entonces, si no No les reclama, interesa. claro, si No les un interesa. funcionario no reclama él mismo y no se ve que reclama, es parte del problema. Porque hay muchas leyes que están mal y lo que hace es, para establecer un juicio, hay puntos que se contradicen. Entonces te trae a tu concepto, a tu criterio, y ahí el problema es cómo yo establezco un criterio si esta ley por este lado me dice esto, por el otro lado me dice lo otro, entonces bueno, mi Bueno, pero criterio es ese. siempre va a haber una ley, no va a ser perfecta, siempre va a haber alguna interpretación, una ventanita por ahí a favor de alguien, ¿no? Como dicen, echa la ley, echa la Esa es la trampa, trampa. ¿no? Así es. Pero para eso está la autoridad, pues para no permitir esas interpretaciones, Así pues, es. en contra del bien Y público, ¿no? deberían de existir leyes literales. Por ejemplo, si lo encuentras en flagrancia Claro, más con el precisas, arma, ¿no? Más precisas. ya ni siquiera para atacar, con el arma, y tú tienes la tuya, ¿no? Y te cuidas, suficiente, así como en Estados Unidos. Pero es que eso no puede pasar en el Perú, porque hay una ideología en la Fiscalía y una ideología en el Congreso. Entonces ya estamos chocando ya con ideologías. Es que Por eso el problema también es ideológico. así es. El problema que hay que combatir también es de La ideología. ideología no tiene que Ya estar por entró la encima, ley, entró la así es, política, no tiene que estar por encima del bien de la ¿te das ciudadanía. cuenta? Ese Entonces el es problema es muy inmenso, el Así problema es Eso es muy inmenso. cierto. Todas las instituciones Por eso están es que aquí organizadas. tiene Así que es. ingresar mano dura. Y cambiar de todo, mira, reforma total Así y es. reforma también, sacar la ideología del aparato político. Así como hay un video, ¿no? Donde sale Cristian Domínguez hablando ahí Ajá, con unos susodichos, y él indica, ¿no? Antes del 93, todo eso era una desgracia. Y estos son unos colorados. Chibolos, no, ¿cómo hacer esto? pero Y él dice, yo viví eso. Yo tenía 4 años y yo no sabía si mi viejo venía o no. Yo entré en mi Diego, pito chibolos, ¿a quién le ha ganado? Ellos no vivieron. Ellos hablan porque bacán es hablar. Por tú no la viviste, pues. claro. A ti no te pusieron un coche bomba con todo tu jato, No se acuerdan. ¿no? Entonces, No, algunos ni No, nacieron. al menos lo que Al- 80, bueno, así yo en los 80, o sea, bueno, yo tengo todavía, yo no Claro, recuerdo eso. pero lo que él habla, los influencers, ¿no? sí, la influencia. No nacieron en ese mundo. O sea, ellos vienen a Por eso que no saben, pues. comiendo McDonald's y están trayendo su iPhone. No saben, Viven el claro. capitalismo, o sea, Saben, es así. Entonces, él indicaba, ¿no? Para una reforma siempre tiene que pagarse un precio. Obviamente. Entonces, ahí es donde se tiene que dar una organización, no un fulano, porque los fulanos pasan, Claro, pero si establecida una reforma basada en una organización, eso cambia. claro. Veamos estos videos de los choros ahora con chaleco para ver si era eficiente esta medida. Ahora, Una de ellas incluso esta madrugada en el distrito de Comas. Entonces, ¿de qué hablamos? De la nula efectividad de esta disposición del gobierno en la que obligaba a los motociclistas a usar estos chalecos para poder identificarlos fácilmente. Portando el chaleco reglamentario exigido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un motorizado fue captado asaltando a una madre de familia mientras cruzaba el paso de cebra en una calle del Cercado de Lima. La mujer, en su sorpresa, increpó al sujeto, quien se dio a la fuga rápidamente. Lo que el criminal se había robado era el celular de la madre de familia, quien estaba empujando un coche de bebé. Ella estaba acompañada de otra mujer, quien llevaba al niño en brazos. Aprovechando la vulnerabilidad de la situación, el ampón cometió el delito.
No obstante, su placa fue captada por cámaras de seguridad, las cuales captaron el preciso momento del robo. Lo indignante del caso es que el motorizado portaba su chaleco distintivo exigido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este hecho demuestra que pese a la medida impuesta por el Estado, no es un impedimento para los zampones, quienes aprovechando de la vulnerabilidad de las personas, cometen delitos a plena. Bueno, entonces nos damos cuenta que no es eficiente y, como lo dice Charles, la conclusión de todo es que hay que cambiar el sistema, en este caso estos puntos de falencia, cuidando bastante el tema de la ideología. Así es. Encima de la ideología. Porque ya la ideología está por encima del bien común. Sí. La reforma debe incluir instituciones y también sacar la ideología Así es. del poder, ¿no? Y Así del es. poder político, judicial, ejecutivo, legislativo, ¿no? Así es. Y yo creo que una de esas alternativas es haciéndolo independiente, así como el BCR. Claro. Bueno, funcionó con el BCR. Sí, aquí ha funcionado, aquí ha ¿no? funcionado. Entonces, si eso mismo tú replicas, tal vez en policía, tal vez en gestión, podría cambiar. Podría cambiar. Habría que analizar si esas realidades, esas coyunturas pueden darse, ¿no? Si se pueden dar, pero tú sabes que todo eso tiene que trabajar bajo pilotos. Y ahí es donde vamos viendo. El piloto lo que hace es trabajarlo en algo micro. Tenemos que monitorear, claro. Así es, monitoreándolo, para ir haciéndolo en macro hasta ya el 100%. Ujú. Pero así es el trabajo. No como ahora, de frente lanzas a macro y ni siquiera has hecho un análisis objetivo. Costo-beneficio tampoco. Nada, ni costo-beneficio. Has hecho brutalidad, nada. Claro. ¿No? Y gastos. Porque la gente tiene que comprarse su chaleco, porque tiene que comprarse sus cascos de no sé cuántos miles de soles, ¿no? Porque si no es el otro casco, tienes que comprar el casco X no sé qué. ¿Y para qué? Mira, y se crea ahí una legislación que también va a producir injusticias, porque dicen que si no se nota bien el número o algo así, también hay multa. Entonces, también generas ahí nuevas normas, ¿no? Que también van a traer nuevos hechos de injusticia, ¿no? Así es. Bueno, muchachos, este ha sido un capítulo más de los Peruchos Antisistema. Síganos en estas redes, en nuestras redes también. Hagan su comentario, compártanlo y difundan, que es lo más importante, difundir, porque el conocimiento, la verdad, nos va a hacer libres. Cuídense y será hasta el próximo capítulo. Muy bien, cuídense. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Aunque estamos en el siglo XXI.